que con sus reacciones también ustedes me puedan acompañar indicando si ven la pantalla, o si tuviesen algún problema, si me escuchan también, ¿no? Gracias, Fernando, ¿no? Gracias por confirmar, entonces. Muy bien. Entonces, habiendo dicho, ¿no? Habiendo precisado estas indicaciones, ¿no? Estos comentarios, vamos a empezar con el tema número 1. Vamos a empezar prácticamente desde cero, ¿no? Igual la finalidad de los cursos, ¿no? de ITEC está diseñado, ¿no? para hacerlo de una manera sencilla, muy práctica, con casuística, de una forma que pueda ser bastante entendible, ¿no? No intentamos hacer, pues, ¿no? Con una terminología demasiado técnica, porque sabemos que también si queremos llevar el CIAF como especialidad, también necesitaríamos otro tipo de preparación, ¿no? Necesitaríamos otra preparación previa para poder hablar sobre este tema. Entonces, justamente estamos en este espacio educativo, gracias a ITEC, que vamos a aprender todo acerca del CIAF desde cero. Y por eso el día de hoy vamos a dedicar el tema sobre los fundamentos del Estado y la gestión pública. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Qué significa para nosotros un Estado? Seguramente hemos escuchado muchas veces, ¿no? De repente en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, en redes sociales, o hemos leído en los periódicos, el Estado tiene que, ¿no? Es responsable. El Estado no actúa, ¿no? Por ejemplo, el Estado está ausente, ¿no? En tal problema. El Estado está involucrado, ¿no? Las decisiones del Estado no hay resultados, etc. Pero, ¿qué es el Estado entonces? Tanto mencionamos al Estado y necesitamos saber qué es el Estado. Y entender sobre el Estado, también tenemos que regresar, ¿no? O tenemos que hacer historia. Tendríamos que regresar en el tiempo para sumergirnos justamente en esos hechos, ¿no? de antaño, o posiblemente, ¿no? Eh, los primeros años de vida del hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver un video justamente que nos explique un poco cómo se origina el Estado, cuál es el origen, dónde comienza a surgir, ¿no? o a nacer las primeras formas de organizarse. Entonces voy a compartirles el video. A ver, voy a compartir. Siempre agradeciéndoles, ¿no? Que me puedan confirmar si pueden ver la reproducción. Y al mismo tiempo, si el audio logran escuchar, ¿ya? Bueno, entonces atentos al video para poder entender, ¿no? cómo se origina el Estado hasta nuestros orígenes, ¿no? Hacia nuestro presente. Muy bien, atentos, por favor. Para que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana.
Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal. Desde mediados del siglo IV a.C., empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas, y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado, ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirlo. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Muy bien, entonces el video es muy entendible, bastante claro, ¿no? Precisa sobre todo cuál es la finalidad del Estado, ¿no? Garantizar el bienestar de la sociedad. Y también hay algo muy importante, donde dice que la sociedad no podría desarrollarse si no existiría un ordenamiento jurídico. ¿Y quién da ese ordenamiento jurídico? El Estado. Entonces, una sociedad sin Estado no puede desarrollarse o no tendría la herramienta para, como sociedad,
ir creciendo, ¿no? Ir mejorando, ir teniendo mejores condiciones, ir evolucionando de forma positiva. Y digo evolucionando, ¿no? Y obviamente va por el lado positivo, porque si no sería involucionar. Y acá yo quiero hacer otra pregunta. Yo escuché hace poco, ¿no? En un documental, donde decía que el ser humano, en vez de evolucionar, está involucionando, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención lo que escuché en el documental, ¿no? O mejor dicho, no, en vez de crecer, en vez de mejorar como, ¿no? Como seres humanos, estamos al contrario, retrocedemos, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Estos boones que suceden en la era, ¿no? humana es el avance de la tecnología, ¿no? Porque argumentaba que la tecnología incluso a nosotros no nos permite evolucionar, al contrario, nos lleva hacia la involución. Otra tendencia en la cual estamos viviendo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? Bastante, optimiza nuestras tareas, hace más rápido, pero también están empezando ¿no? a publicarse estudios o artículos científicos donde están empezando, ¿no? a compartir los resultados de que la inteligencia artificial sí nos ayuda, pero como que está enfriando nuestra capacidad cognitiva de pensar, ¿no? Entonces, bueno, son cositas que les comento que llamaron mucho mi atención, ¿no? Bueno, entonces, a ver, eh, Walter nos dice, pero el Estado no somos todos. El Estado somos todos, definitivamente. Lo que pasa es de que el Estado es algo intangible. El Estado es algo que no vemos. El Estado es solamente un concepto que existe, ¿no? Para poder organizarnos mejor. ¿Cómo se materializa esta idea intangible de Estado? A través de las instituciones públicas, ¿no? A través de las instituciones públicas. Y son estas instituciones públicas que en representación del Estado empieza a administrar recursos, empieza, ¿no? a hacer gestión, empieza a realizar actividades. Todas estas situaciones o estos factores es lo que llamamos gestión pública o administración pública. Porque a través de todas las instituciones del Estado, por eso es instituciones del Estado, es de no, instituciones de todos, es que va a permitir responder o resolver los problemas que hay en la sociedad, prestar bienes, servicios de calidad para atender las demandas de la sociedad. Y aquí viene otro concepto también muy interesante que tenemos que agregar. Sabemos que es el Estado, ¿no? Somos todos, absolutamente todos somos parte del Estado. Pero necesitamos un elemento más que se llama gobierno. Necesitamos ¿no? un pequeño concepto más que se llama gobierno. Es el gobierno quien a través de decisiones políticas es que justamente gobierna la sociedad. Por eso es que la sociedad elige al gobierno o a esa organización política a través del voto, a través de unas elecciones. Entonces, a través de ese sufragio es que la sociedad le entrega el poder a este gobierno para que los pueda gobernar. Y en representación de la sociedad, tome decisiones, no va a tener el poder de poder organizar los elementos del Estado con la finalidad, ya sabemos, con la finalidad del Estado, que es buscar el bienestar de la sociedad. Entonces,
todas las acciones, actividades que ustedes pueden percibir de las instituciones públicas o del Estado es porque tiene que contribuir a alcanzar la finalidad del Estado, que simplemente o sencillamente es alcanzar, lograr el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Entonces, Walter, espero que, bueno, no sé si está claro, ¿no? La respuesta y muy bien la pregunta, ¿no? Una pregunta muy interesante, el cual justamente estamos aquí. Y al mismo tiempo les invito, así como Walter Briceño, ¿no? Podamos preguntar, y no solamente preguntar, también podrían comentarnos algo, alguna idea, o tal vez otra definición que de repente otro autor eh, comparta o también puede contradecir los conceptos, ¿no? Podría de repente tener otra definición que habría que adaptarlo o estudiarlo o analizarlo. Hay algo más que me olvidé decirles en la parte, ¿no?, introductoria. La metodología que yo siempre busco en mis sesiones es fomentar en mis estudiantes el pensamiento crítico, ¿no? Que podamos analizar, que podamos tal vez darle una visión un poquito más profunda a nuestro estudio para poder sacar conclusiones. Porque si nosotros nos ponemos de repente a leer o a reiterar o a plasmar los conceptos, eso ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Si nosotros ponemos, pues, ¿no?, en el navegador de su referencia, que es el Estado, y vamos a encontrar muchísimos conceptos por diversos autores. N autores, cada uno va a decir, de acuerdo al estudio que haya realizado, su concepto de Estado. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como estudiantes? Necesitamos analizar, poder hacer una crítica si es que es necesario. Podemos hacer o cuestionar. Y para eso estamos nosotros en este espacio, para poder debatir, para poder concluir. Ahora la clase no lo hago yo, lo hacen ustedes juntamente con mi persona. Juntos vamos a ir analizando, de repente poniendo algún caso de nuestra realidad. Y eso va a enriquecer mucho a nuestras sesiones, ¿no? Por ejemplo, esto está sucediendo, ¿no? Esto está pasando en una entidad pública. Actualmente estamos viviendo, ¿no?, un tema de inseguridad, que es un problema público, que podemos usarlo como ejemplo también para ¿no?, explicar. Y con esto me voy adelantando ¿no?, con esta pequeña pregunta. Muchos nosotros decimos, ¿no? Una ola de inseguridad, por ejemplo, que el Estado no está haciendo ello. Hace poco también ha habido la marcha, por ejemplo, de transportistas, ¿no? Marcha de transportistas que, ¿no?, eh, y empezaron a hacer las propuestas, ¿no?, caminando hacia el Congreso de la República. Y yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que está correcto que si yo deseo, ¿no?, reclamar un tema de inseguridad ciudadana, tendría que irme al Congreso, que es representante del Poder Legislativo, o tendría que irme de repente a otra institución que realmente tiene la tarea, ¿no?, de supervisar, de formular y diseñar políticas públicas para resolver ese problema público de inseguridad ciudadana? Entonces yo, en base a lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, yo les voy comentando eh, que, por ejemplo, si yo deseo resolver a corto plazo este problema de inseguridad, yo tendría que irme al ministerio del sector que le corresponde al Poder Ejecutivo. Yo no tendría por qué ir al Congreso de la República. Si bien es cierto, el Congreso sí, ¿no? Su función principal es de legislar, ¿no? Y está correcto, pero el proceso de legislación es bastante largo. Tienen que debatir todavía en el Congreso, ser aprobado por el Pleno. Una vez aprobado, tiene que ir al Poder Ejecutivo, y si el Poder Ejecutivo no lo observa, lo retorna, pues, ¿no?, al Poder Legislativo.
¿no? Entonces, por eso es importantísimo conocer, creo yo, como cultura general, ¿no? Al menos cómo funciona el Estado, ¿no? Porque yo creo también, y lo he dicho en muchas de mis clases, ¿no? Estudiar gestión pública ya no es un tema opcional. Estudiar gestión pública ya es parte, ¿no? Parte de una currícula cultural dentro de las personas. Incluso como ciudadano, yo debería tener la obligación de conocer la gestión pública de mi estado. ¿Cómo funciona mi estado? ¿Cómo funcionan los gobiernos que están en mi localidad? ¿Cómo, no? ¿Cómo funciona el municipio distrital que está en mi jurisdicción? Yo como ciudadano tengo que conocer sus funciones de la municipalidad, del gobierno regional, ¿no? Del gobierno nacional. Con esto no estoy diciendo, pues, ¿no? Que tengo que conocerlo al detalle, ¿no? Pero sí tengo que darle al menos los fundamentos básicos, que es lo que necesitamos y vamos a aprender el día de hoy para poder entrar a hablar del CIAF. Entonces, y esa es la reflexión que yo siempre considero y les comento, ¿no? Eh, Cuando dicto cualquier tipo de, de clase referente a la gestión pública. Yo no puedo hablar del CIAF si no conozco la gestión pública. Yo no puedo hablar de una gestión no, municipal si yo no conozco primero cómo es la gestión, este, yo no conozco cómo es la gestión pública. No conozco cómo es el Estado. ¿Qué nos dice Jen, no? Muy interesante el tema. Muchas veces uno no está muy apegado a dichos conceptos más profundos, ¿no? Estoy aprendiendo bastante. Te felicito, Jen Acevedo, ¿no? Todos estamos aprendiendo, juntos vamos a aprender. Yo también aprendo de ustedes. Yo lo único que hago es conducir, ¿no? Los comentarios, conducir las preguntas. Entonces, y esa casuística es lo que a nosotros nos va a enriquecer nuestros conocimientos, ¿no? Jen también nos dice, considero que sería directamente al responsable de ello o a los que gestionan. Exactamente, Jen. ¿Y quiénes son los responsables, por ejemplo, de ver el tema de diseñar las políticas públicas en seguridad ciudadana? No es, no es directamente el Poder Legislativo, ¿no? Le corresponde al Ministerio del Interior, ¿no? Le corresponde al Ministerio del Interior esta función, porque es parte del Poder Ejecutivo y del Estado. Walter nos dice, un Max Weber definió el Estado como el aparato que concentra el monopolio de la violencia física y de ser así no requeriríamos de una constitución política que nos garantice nuestros derechos constitucionales. Ajá, muy bien, ¿no? Max Weber define al Estado, dice, como el aparato que concentra el monopolio de la violencia física. ¿Y qué crees tú, Walter? ¿Qué crees tú? ¿Compartes la opinión de Max Weber o de repente la refutas, ¿no? Porque es importante tener las consideraciones para poder nosotros llegar a una conclusión, ¿no? Nosotros ahorita que estamos estudiando gestión pública, podemos llegar a una conclusión. A ver, ¿qué dice Max Weber? No, Max Weber dice exactamente, ¿no? Que el Estado, pues, es una comunidad que reclama, ¿no? De manera monopolizada el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. Y esto creo que lo expresa en un ensayo que él hizo, a ver si no me equivoco, a ver, permítanme. Ya, eso lo puso en uno de sus ensayos que era la política como vocación, ¿no? Donde implica que el Estado es la única entidad que puede ejercer, dice, bueno, ¿no? La violencia de manera legal y legítima dentro de sus fronteras. Pero esta palabra, ejercer la violencia de manera legal, ¿no? Porque esto es lo que eh, nos trajo Walter, ¿no? Violencia física, pero más que física, él habla de una violencia, pero de manera legal. Es como que a la fuerza, porque hay un ordenamiento jurídico que me avala, ¿no? Me permite.
¿no? Entonces, lo define de esa forma porque el Estado tiene el poder de gobernar, ¿no? El Estado tiene ese poder, por ejemplo, si cometemos un delito, el Estado tiene el poder de meternos, ¿no? De quitarnos eh, la libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, podemos irnos presos. Los policías, por ejemplo, tienen el poder de arrestarnos, ¿no? Si nos encuentran, ¿no? Cometiendo un delito de manera infragante. Los jueces tienen el poder, ¿no? ¿Me entienden, no? Tienen ese poder, ¿no? Que Max Weber lo dice que es una violencia física, pero legal, ¿no? Dice que es una violencia física, pero legal, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma es lo que Max Weber expresa en su ensayo cuando nos habla del Estado, ¿no? A ver, ¿qué más? Guillermo, ¿qué nos dice? Buenas noches. Puede ser que sepan que hay comisiones propias del Congreso de la República. La comisión encargada del tema de seguridad es la Comisión de Defensa Nacional de Orden Interno. Muy bien, Guillermo, gracias por ese dato, ¿no? Por traernos. Sí, el Congreso trabajan a base de las múltiples comisiones que hay dentro del Congreso. Y una de ellas, como dice nuestro amigo, ¿no? Habla sobre el orden interno. Pueden tener relación con la seguridad en diferentes aspectos, ¿no? Hay comisión de inteligencia, comisión de justicia y derechos, comisión de fiscalización y contraloría, ¿no? Muy bien. Es que definitivamente el Congreso, bajo su estructura orgánica, tiene diferentes comisiones, ¿no? Y como dice nuestro amigo Guillermo, una o dos se pueden relacionar al tema de inseguridad ciudadana. Pero a lo que me refiero es que los encargados de velar por el orden interno, es decir, ejecutar, realizar las acciones que corresponden, no es el Congreso de la República, sino es el Ministerio del Interior que tiene a cargo, pues, ¿no? La Policía Nacional del Perú, ¿no? Que mediante ellos tiene que diseñar, formular una estrategia de combatir el tema de inseguridad ciudadana, ya sea sicariato, ¿no? Ya sea el raqueteo, ¿no? Las extorsiones. Entonces, por eso hay que diferenciar un poco, ¿no? Eh, Más o menos las funciones de cada poder del Estado. Habría que hacer un poco de historia, ¿no? De cómo surgió el Estado y el por qué. Justamente eso hablaba el video, ¿no? Cómo surge el Estado, ¿no? En base a, primero a la necesidad que tenía de organizarse. Más bien ahora vamos a explicar cómo está estructurado el Estado, ¿ya? Para que también no nos gane el tiempo y podamos ver todos los temas. Entonces, el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, dice, es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado con el fin de garantizar el orden interno, como dijo uno de nuestros compañeros, y la seguridad externa, así como promover el bienestar de sus ciudadanos. ¿Qué elementos necesitamos para que podamos hablar de un Estado? Y aquí viene la pregunta de uno de nuestros compañeros que dijo, ¿el Estado somos todos? ¿Qué necesitamos o qué elementos para ser partes o podemos decir aquí existe un Estado? Nos dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana, ¿no? Está formada por un conjunto de instituciones. Nos dice formada por un conjunto de instituciones, todas las instituciones públicas, que tiene el poder de regular la vida. A eso se refiere Max Weber, ¿no? Que él le llama una violencia física, pero legal. Es como que dice, a la fuerza tienes que cumplir las órdenes de las instituciones públicas. Porque son las leyes, ¿no? Y por eso es que como Estado nos dice, tenemos leyes para regular la vida de la sociedad, para ponerlas en orden, y tienes que cumplirla. Y si no la cumples, pues el Estado tiene el poder de castigarte, por no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, estas regulaciones
¿no? Este marcos normativos es lo que justamente regulan la vida de la sociedad. Y obviamente dice en un territorio determinado. ¿Qué elementos principales debe haber? Debe haber un territorio, por ejemplo, en el caso del Estado peruano, el Estado peruano es soberano dentro de su territorio, es decir, dentro del territorio que le corresponde al Estado peruano, dentro de sus fronteras. Cuando hablamos de territorio también nos referimos al suelo, al subsuelo, al espacio marítimo, ¿no? A las 200 millas de grado, por ejemplo, ¿no? ¿No? La parte marítima. Entonces, hablar de territorio corresponde a todo ello, ¿no? Muchas veces confundimos, ¿no? Territorio sinónimo de suelo. Entonces hay que considerar esto, ¿no? También tiene que existir una población, es decir, una sociedad a quien gobernar. Si no existe una sociedad, no existe Estado. Entonces, yo soy parte de la sociedad, ustedes son parte de la sociedad. Entonces, todos somos ese elemento principal que en conjunto hacemos una población. Y por lo tanto, si existe población, puede existir un Estado. Entonces, por eso es que somos parte del Estado. En conclusión, el Estado somos todos. Una forma muy literal que lo dice, ¿no? Tiene que haber un orden jurídico, es decir, tiene que haber leyes, tiene que haber normas, el cual estas normas es lo que le va a dar el poder de regular la vida. Pero ¿quién tiene que regularlas? El cuarto elemento, el gobierno. Y yo les hago aquí otra pregunta. ¿Estado es sinónimo de gobierno o son cosas diferentes? O tal vez es lo mismo, ¿no? Porque muchas veces en nuestro dialecto decimos, ¿no? Eh, hablamos del Estado, hablamos de gobierno, pero ¿sabemos qué significa? ¿Sabemos si son iguales? O de repente sí son iguales, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que tendríamos que saberlo, ¿no? Tendríamos que investigarlo. Entonces, bueno, como tarea voy dejando eso, que me digan si gobierno y Estado es lo mismo, ¿no? Jen nos dice, considera que son conceptos distintos. Sí son conceptos distintos, no es lo mismo. Bueno, ya vamos hablando, ¿no? Clara también nos dice, también está en la postura de que son diferentes, ¿no? Estado en general, gobierno, él forma parte de cómo gobierna, ¿no? María también nos dice que son diferentes. Muy bien, entonces ya tenemos tres opiniones y yo me auno a ello, ¿no? Me sumo a las opiniones de Jen, de Clara y de María. Sí son diferentes. El Estado es algo intangible, ¿no? Simplemente es un concepto. Es como dice aquí, el Estado es un concepto y está formada por un conjunto de instituciones. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Quién administra las instituciones? Necesitamos a alguien quien administre las instituciones, quien administre los recursos del Estado. Y es por eso que entra el gobierno. Entonces son cosas diferentes, ¿no? El gobierno, muy bien, como dice nuestra compañera Jen, el gobierno es un tipo de administración temporal. ¿Y por qué temporal? Porque el gobierno es una organización política que ha ganado, pues, ¿no? Un proceso electoral a través de las elecciones y ha entrado al gobierno, ¿no? Por eso es que decimos el gobierno de turno, el gobierno entrante, ¿no? Entonces, el gobierno que está saliendo, el gobierno de hace 5 años, ¿no? Habla específicamente, ¿no? A un periodo de gobierno, bueno, de una organización que en ese entonces pudo haber ganado un proceso electoral, ¿no? Muy bien, Jen, el gobierno cambia, justamente porque el Estado es permanente. El Estado siempre está de manera intangible, ¿no? Por eso decimos, ¿cuál es la finalidad del Estado?
garantizar el bienestar de la sociedad a través de todas las actividades de las instituciones públicas. El Estado, ojo, entonces el gobierno que va a entrar a administrar los recursos tiene que cumplir esa finalidad del Estado a través de sus decisiones, ¿no? A través de la gestión que tiene que hacer, o a través de su política de gobierno, ¿no? O su plan de gobierno que tiene que cumplir esa finalidad del Estado. Por eso es de que ese gobierno que entra, sus decisiones, sus acciones, eh, las estrategias que puedan implementar, tiene que contribuir a que la sociedad tenga ese bienestar, esa calidad de vida. Ahora, nuestro día a día, ¿nuestro gobierno está cumpliendo la finalidad del Estado? Bueno, yo creo que ahí sí no hay nada que debatir, ¿no? Bueno, tenemos muchos problemas sociales, ¿no? De inseguridad, eh, en salud. Entonces, bueno, creo que con esos ejemplos ya lo tenemos más claro, ¿no? ¿Qué nos dice Guillermo? A ver, para ilustrarnos mejor, nos dice, podemos compararlo con una casa. El Estado es la casa en sí misma, con sus paredes, techos, cimientos, mientras que el gobierno sería como la familia que vive en esa casa y la administra por un tiempo determinado. Perfecto. Muy bien, Guillermo, te felicito por esa ilustración que nos acabas de dar, ¿no? Está muy bien esa forma de compararlo, ¿no? Yo también utilizo otra paradoja, ¿no? Me gusta utilizar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Un carrito. Yo siempre digo que el carrito, así como la casa, es el Estado, ¿no? Y el conductor o el chofer vendría a ser el gobierno, ¿no? Entonces yo también más o menos utilizo esa ilustración, y el cual Guillermo acaba de nutrirnos con otra forma también muy buena, ¿no? De cómo poder comparar, ¿no? Muy bien, Guillermo, entonces te felicito. Y es más, nuestra coordinadora también está atenta porque todas estas participaciones, aportes que ustedes están haciendo, creo que va a ser considerado para que les puedan generar algunos puntitos también a ustedes, creo que es en su examen parcial. Pero bueno, yo no me adelanto, ¿no? Nuestra coordinadora en su momento les dará estas sorpresas, incluso creo que ya adelantó que al finalizar nuestra sesión también hay más sorpresas para ustedes, ¿no? María nos dice que lo elegimos nosotros los pobladores, ¿no? Claro, cada uno tiene sus formas de gobierno y lo elegimos mediante muy bien, claro, efectivamente, eso es lo que sucede, ¿no? Roger nos dice, debería haber un sistema de procesos de calidad de gobierno para que actúen no en beneficio de los demás, sino bajo una ética de lo correcto y real. Debería haber ese sistema de calidad que lo regule, deberíamos verlo desde el enfoque de Taylor, todo esa empresa. Guillermo dice, analogía y paradojas son buenas reseñas, profesor. Efectivamente, Guillermo, ¿no? Y gracias, y nuevamente, pues, ¿no? Te hago el reconocimiento y las felicitaciones por esa excelente ilustración, ¿no? Roger nos dice, ¿no? Que debería haber un sistema de proceso de calidad. A ver, yo les quiero comentar algo, ¿no? Vamos a reflexionar justamente con lo que sucede en nuestro día, ¿no? En lo que sucede en nuestra realidad. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando, pues, ¿no? De una organización política que ha ganado unas elecciones, que en este caso, en las últimas elecciones, pues ganó ¿no? La organización política o el partido político del APS, que en su plancha electoral de ese momento tenían como presidente a Pedro Castillo, primera vicepresidente a Dina Boluarte, que actualmente es la presidenta, ¿no? Por sucesión, porque fue vacado, ¿no? Hace poco hubo el tema del incremento salarial del presidente de la República. Pero el incremento no es al presidente. Y con esto quiero reflexionar justamente con la idea de Roger, ¿no? Sobre, como dice, un proceso de calidad. Y a eso quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, el incremento del presidente, muchos lo critican, ¿no? Pero en mi opinión, a mí me parece que está correcto.
el sueldo por la responsabilidad que conlleva el cargo. Ojo, yo estoy diciendo con lo que conlleva el cargo. No estoy hablando de la persona que lo está ocupando. Ya, por ahí voy a empezar para que se comprenda mi idea, ¿no? Entonces, si efectivamente, como dice Roger, tuviéramos un sistema de repente de proceso electoral para cumplir un cierto perfil para ser presidente de la República, es decir, una persona preparada, ¿no? Para que pueda asumir ese cargo y que lo haga bien y que lo hace bien y que sí resuelve los problemas de la sociedad. ¿No creen que el sueldo que tiene el cargo, no hablo de la persona, sino el sueldo que tiene ocupar el cargo de presidente de la República, no se lo merecería, no se lo, pues se lo merece? Y obviamente entramos en este debate porque lamentablemente, pues para ser presidente de la República, no pide actualmente muchos requisitos, ¿no? Creo que con solamente cumplir un mínimo de edad, ser peruano de nacimiento, ya podríamos ser buenos presidentes de la República, ¿no? Creo que por ahí pienso que habría muchas cosas que cambiar, ¿no? Walter nos dice, pienso que el proceso de calidad de gobierno tendría primero que ir al tema de educación, principios, ética, ¿no? Definitivamente, ¿no? Guillermo dice, no hay un perfil técnico, claro que no lo hay. Y él nos dice, en escenario sí, pero en el escenario actual no, pues, ¿no? Definitivamente, bueno, es lo que tenemos, es lo que está sucediendo, y ahí viene el pensamiento crítico de cada uno de ustedes, ¿no? Y eso es la forma de, ¿no? de evaluar de lo que realmente sucede, ¿no? Muchos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, pero la idea es mejorar, ¿no? La idea es tal vez contribuir, aportar y sobre todo entenderlo. Entonces, ¿qué es un gobierno? Nos dice que es el poder político, ¿no? Que ordena eficazmente y regula los actos de la población. El artículo 45 nos dice, el poder del Estado emana del pueblo, es decir, a través del voto, ¿no? A través de las elecciones. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes lo establecen. Entonces ya sabemos que el gobierno, así como ustedes muy bien lo han explicado, es temporal, es que mientras dure su gobierno van a tener el poder de ordenar, como se dice, a toda la población, de administrar a toda la población, mientras duren o estén en el poder. Es decir, o mientras dure su permanencia dentro del Estado. ¿Cuáles son los niveles de este gobierno? Tenemos un nivel nacional. Sus competencias son de alcance nacional, comprende a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Hasta ahí ya nos aparece otro concepto bastante familiar, ¿no? Los tres poderes del Estado, que corresponde a un nivel nacional. Tenemos un nivel regional, que son los departamentos, y nos dice que está a cargo de los gobiernos regionales. El nivel local, que su ámbito de gobierno son las provincias, los distritos y los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. El nivel nacional nos dice que el Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes y está conformado por tres poderes autónomos. Aquí están los famosos tres poderes del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Esta división tiene como finalidad evitar el poder absoluto y total de un poder frente a otro, es decir, la famosa o el famoso equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, esta separación de poderes lo que busca es prácticamente que no se concentre en un solo lugar el poder máximo, ¿no? O el poder definitivo. Porque dice
que muchas veces tener ese poder absoluto puede corromper. Entonces, para evitar que tener en un solo lugar se concentre todo el poder que al final puede corromper y ser mal utilizado este poder y no beneficia a mi sociedad, pues lo divido en tres para que estos tres entre ellos se equilibren, ¿no? Uno no tenga más poder que el otro y si en caso uno de ellos esté haciendo pues no un poco mal su trabajo, entre el otro poder y como que lo controle, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma funciona. Tenemos al Poder Legislativo, que reside en el Congreso de la República, lo cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política, y es soberano en sus tres tipos de funciones. Legislativa, eso es lo que yo les decía, su principal función del Congreso es legislar, nada más. No tiene pues que diseñar estrategias de luchar contra la delincuencia, no tiene que administrar, por ejemplo, las comisarías para que puedan hacer frente a la inseguridad ciudadana, porque no es su tarea sencillamente. La única tarea que tiene el Congreso es legislar, punto. Tal vez, ¿no? Discutir o debatir las leyes para luchar contra la delincuencia, sí, pero de todas maneras ahí no termina. Porque una vez que sale una ley y lo aprueba el Poder Ejecutivo también, lo tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo. Y en esa tarea de reglamentar es que el Poder Ejecutivo está haciendo su función, ¿no? De ejecutar las leyes. Si la ley dice, ¿no? Está prohibido matar, ¿no? O no se puede, pues, matar al ciudadano, ¿no? Más o menos de esa forma, ¿no? Eso es lo que dice la ley, pero el Poder Ejecutivo ya lo va a tener que reglamentar, va a tener que poner disposiciones ya específicas frente a la ley. Como dicen, ¿no? Para no matar, pues no se va a utilizar armas, o está prohibido utilizar armas, ¿no? O solamente utilizarán armas los que realizan tareas, no sé, pues, ¿no? De vigilancia, etcétera, etcétera. Está prohibido la venta, ¿no? Al público de las armas, ¿no? Bueno, pero la cosa es que en el reglamento ya especifica de repente un tiempo, y ya especifica de repente ciertas acciones. A ver, otro ejemplo, cuando salió, por ejemplo, el retiro de la CTS, ¿no? No, perdón, el retiro de las AFPs. Eso nació en el Congreso de la República. Se promulgó la ley, ¿no? Simplemente a partir de ahora pueden hacer el retiro de las AFPs. Eso fue al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tuvo que reglamentar esas leyes. Es decir, en su reglamento tiene que poner el tiempo que se va a hacer el retiro, si va a ser en partes o en un solo volumen, cómo se van a hacer las solicitudes, ¿no? Entonces, todos esos lineamientos en base a la ley lo hace el Poder Ejecutivo. Por eso es que es importante conocer la forma más básica de cómo se organiza el Estado, al menos para saber y entender a qué entidad pública del Estado debo ir a hacer mi queja. Tenemos el Poder Judicial, que su única función es administrar justicia. Bueno, no hay más, ¿no? Administrar justicia y eso es toda su tarea del Poder Judicial. Clara Beatriz nos dice, ¿no? Se debe tomar estrategias para combatir la delincuencia y las deficiencias urgentes del Estado. Claro, pero la pregunta en base al comentario de nuestra compañera Clara. ¿Qué entidad pública le corresponde formular estas estrategias? ¿Quién tiene que hacerlo? Porque todos decimos, ¿no? Hay que hacer ¿no? Hay que hacer, bueno, estrategias para poder combatir la delincuencia. La pregunta es, ¿a quién le corresponde formular estas estrategias? ¿Quién tiene que diseñar estas acciones, actividades para luchar? Muy bien, Guillermo, muy bien, Clara.
al Ministerio del Interior. Y si al Ministerio del Interior le corresponde ello, ¿por qué no vamos a protestar al Ministerio del Interior? ¿Por qué no nos paramos al frente justamente a exigirles a ellos que, entre comillas, ¿no?, las estrategias que ellos formulan pues sean efectivas, que realmente combatan, ¿no?, el tema de la inseguridad ciudadana, el sicariato, ¿no?, las extorsiones? ¿Por qué tengo que irme al Congreso? Bueno, ahí viene la reflexión, ¿no? Y con esto no digo que esté mal, está bien ir al Congreso, ¿no? Pero hay que saber que ir al Congreso, lo que ellos pueden hacer va a demandar mucho tiempo, va a demandar muchísimo tiempo lo que ellos deseen implementar, que sí lo pueden hacer, ¿no? Muy bien, porque a veces los ciudadanos tienen, exacto, Jen, muy bien. Los ciudadanos a veces, ¿no?, actuamos por impulso o porque simplemente la mayoría va ahí y todos nos sumamos a eso, ¿no? Por eso es que yo les decía, y de repente comparten conmigo la idea, ¿no? Yo pienso que gestión pública debe ser ya un concepto de cultura general, no solamente para los que trabajen de repente dentro de la administración pública, sino como ciudadanos también deberíamos conocer estas cositas. Así de sencillo, ¿no? Saber que, por ejemplo, el Poder Judicial, su tarea es administrar justicia en mi país o en mi estado, punto, ¿no? Hasta ahí nada más, no necesito saber más, no necesito saber cómo se estructura el Poder Judicial, por ejemplo, no necesito de todos sus diferentes órganos, desde un letrado de paz, ¿no?, hasta, ¿no?, los juzgados, por ejemplo. No necesito saber eso, pero sí tengo que comprender qué es su tarea del Poder Judicial, qué es su tarea del Poder Legislativo y, por ejemplo, su tarea del poder Ejecutivo ahora, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere del Poder Ejecutivo? Se encarga de dirigir y aprobar la política general de gobierno, cumpliendo, entre otras funciones, conforme a su ley orgánica. Segundo punto, reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. En ese punto está todo lo que necesitamos saber, a quién le corresponde evaluar su aplicación para combatir la inseguridad ciudadana. Al Poder Ejecutivo. ¿Quién tiene que supervisar si las acciones de la lucha contra la inseguridad se está cumpliendo? Aquí bien claro dice, supervisar su cumplimiento. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo. Que en este caso, como hablamos de inseguridad ciudadana, ya sabemos que le corresponde al sector del Ministerio del Interior. Entonces, no vamos a ir al Ministerio de Salud, ¿no? Si el problema fuese un tema de salud, o sí, igual le corresponde al Poder Ejecutivo, pero para eso tiene su ministerio que tiene que reglamentar, evaluar su aplicación de acuerdo al sector que le corresponde. ¿Qué más nos dice? Planificar, normar, dirigir, ejecutar. Esta es la famosa palabra que nos indica que el Poder Ejecutivo ejecuta, ejecutivo, ejecutar. Tiene que ejecutar todas las acciones, estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica, de cooperación con todas las entidades, implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Qué más nos dice Rógeno? Creo que el gobierno, imagen corporativa, muy dramática, escandalizada, ¿no? Lo que nos dice usted es que cada poder tiene su responsabilidad y deberíamos dar nuestras quejas al responsable directo y no caer en el show que todo bien exacto, ¿no? Muy bien. En realidad es que eso es. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber cuál es la tarea de cada poder y simplemente ahí es donde ir a hacer nuestra queja, ¿no? Porque somos parte del Estado. Decir, ¿sabes qué? Esta institución no está haciendo su tarea, y ahí empezar a poner la presión. No como dice, pues, no caer en el show, ¿no? Que todo bien del gobierno, ¿no?
Muy bien. ¿Y cómo se organiza el Poder Ejecutivo? Está la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la PCM, están los ministerios, ¿no? Es parte de cómo está organizado el Poder Ejecutivo. Y dentro de ese ministerio, pues tenemos Ministerio de Salud, del Interior, y tenemos entidades públicas del Poder Ejecutivo, las que están integradas, entre otras, por los organismos públicos adscritos a los ministerios y los programas y proyectos especiales. Eh, el nivel nacional dijo, ¿no? 3 poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué son estos organismos constitucionalmente autónomos? Nos dice que el Estado peruano cuenta con 10 organismos constitucionalmente autónomos que se rigen por su propia ley orgánica. No rinden cuenta a ninguno de los 3 poderes del Estado, ni al legislativo, ni al judicial, ni al ejecutivo. Y son altamente especializados en el ámbito de su competencia. Nos dice que son 10 organismos. Y en pantalla podemos ver esos 10. Por ejemplo, está el BCR, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, Ministerio Público, la Contraloría. Y acá yo les pregunto, ¿por qué tienen que ser autónomos estas entidades públicas? ¿Por qué? ¿Por qué autónomos? ¿Por qué no le tienen que rendir cuenta a ninguno de los 3 poderes del Estado? ¿Por qué están solitos, no? ¿Por qué tienen que caminar solos? Jen nos dice, ahí entra el punto y la importancia de que cada persona esté informada y tenga conocimiento de esa estructura y las respectivas funciones. Yo comparto con la opinión de Jen, ¿no? Por eso yo también me gusta promover de que como ciudadanos deberíamos conocer al menos los fundamentos más básicos del Estado. Uno, para poder votar de la mejor forma. ¿Y yo por qué les digo esto también? Porque muchas veces muchos candidatos promueven algunas cosas, por ejemplo, un alcalde dice, ¿no? Vamos a diseñar o formular, ¿no? La creación de algo, ¿no? Cuando muchas veces de repente no es su competencia en la municipalidad, ¿no? Entonces, yo como ciudadano digo, ¿no? Pero realizar un caso práctico de esto, el tema de la pena de muerte. Ha sido bastante debatido. Ahora, pregunto conscientemente, ¿no? ¿Sabemos cuál es el proceso para yo no dejarme engañar si, por ejemplo, el candidato que viene y hace la promesa de que se va a realizar la pena de muerte, yo pueda analizar y decir, efectivamente, lo que me está diciendo es una mentira, o lo que me está diciendo sí lo puede realizar porque están dentro de sus competencias o porque actualmente no hay ningún convenio internacional que me lo impida, ¿no? Entonces, más o menos, por eso es la importancia de que debemos saber cómo funciona el Estado, ¿no? Mayra nos dice, por tal forma hay entidades autónomas, sí. Guillermo nos dice, a ver, acá he leído algo que Clara nos dice para fiscalizar el Estado, muy, pero eso es por parte de la Contraloría, ¿no? Guillermo nos dice para evitar supuestamente la corrupción, sí, también bien. Mayra Pavón nos dice, creo que el Estado no puede ser juez y parte. Esa es la respuesta correcta. No puede ser el Estado juez y parte. Y para eso me gusta utilizar como ejemplo a la Contraloría. La Contraloría, si perteneciera al Poder Ejecutivo, por ejemplo, no podría ser juez y parte cuando tenga que hacer algún tema de control dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, mayormente ese es el principal motivo y evitar también politizar las instituciones.
de por qué son autónomos, o sea, no le tienen que rendir cuentas a ninguno de ellos, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, el Estado peruano, a ver, Guillermo nos dice, la defensa de la persona humana, el respeto y su dignidad significa que todas las acciones del Estado deben estar orientadas a protegerlo. Sí, eso es, bueno, si hablábamos del ejemplo de la pena de muerte, esto es con el Pacto de San José. En otras palabras, el Estado peruano se organiza y actúa para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y que se promueva su bienestar y desarrollo. Entonces, esto incluye la seguridad, la salud. Muy bien, exacto. Eso es prácticamente el concepto de Estado, lo que nos dice nuestro amigo Guillermo, ¿no? Muy bien, entonces, por eso es que existen los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos un nivel regional, ya hemos visto cómo se estructura el nivel nacional, tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. El nivel regional comprende a los 25 gobiernos regionales del Estado, los cuales rigen también por su propia ley orgánica. Tenemos un nivel local que no, el ámbito de nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados, que según el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales a mayo del 2022 son 196 municipalidades provinciales y 1.678 distritales, que estas se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República como propuesta del Poder Ejecutivo y las municipalidades de los centros poblados, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí también está bastante sencillo. Nivel local, los municipios provinciales y distritales. Muy bien, vamos a hacer una breve dinámica, porque también creo que como jugando también podríamos aprender o retener lo que vamos aprendiendo, ¿no? La dinámica consiste en un juego donde se va escalando una montaña de acuerdo a cómo se van a ir respondiendo 5 preguntas, ¿no? Van a salir 5 preguntas de acuerdo a lo que ya hemos visto o lo que hemos conversado al inicio de nuestra sesión. A ver, aquí, acá les voy a compartir. Ya, ahí está. A ver, copiar el enlace. Ya, ingresen en el link que les estoy enviando. Ya, ingresen en el link que les estoy enviando. Y pues, a ver, pónganse un nombre, escojan su avatar para poder hacer la dinámica, ¿no? Como les decía, es un juego que consiste en escalar la montaña y el primero que llegue, pues, en la cima va a ser el ganador. ¿Y cómo van a ganar? Van a pasar 5 preguntas de los temas que acabamos de ver y los que van contestando correctamente, pues van a ir teniendo mayor puntaje, ¿no? Van a ir teniendo mayor puntaje. Y bueno, y si de repente varios alumnos responden de forma correcta, va a tener mayor puntaje, por ejemplo, el que responde más rápido, ¿no? Entonces, de eso se trata el juego. A ver, ¿qué nos dice? En mi caso particular, escucho hablar más del BCR, ¿no? En internet le dicen el dios de las finanzas al señor Julio Velarde, es el cual presidente del Banco Central. Sí, Julio Velarde es actualmente el presidente del BCR, me parece que desde el 2006 o desde 2007, eso sí no me acuerdo bien, en el cual sí ha tenido una muy buena gestión, porque es reconocido a nivel internacional, sobre todo por mantener estable nuestra política monetaria. Somos el mejor país que ha podido manejar el tema de la política monetaria, sobre todo en mucha incertidumbre de economía global, ya sea de recesión, inflación, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso, sinceramente, se debe al trabajo de Julio Velarde, ¿no? Pero como dice, el BCR es autónomo, no depende de nadie. El BCR solito hace su trabajo, no está metido, como decía, entre comillas, ¿no? En temas políticos, esas cosas, simplemente se concentra en ver la estabilidad política monetaria, ¿no? Y creo que ahí vemos los resultados, ¿no? Muy bien, entonces vayan ingresando, ya tenemos 8 conectados, está RRP, bueno, yo les sugiero que pongan sus nombres, ¿no? Porque al final va a haber un podio, va a haber un primer puesto, un segundo, y esto también nuestra coordinadora está bastante atenta para ver si por ahí se ganan sus puntitos extras, ¿no? Está Guillermo, está Daniel, está Iris Caetano esperando, está Eduardo, Ángel, Jesse, Clara Beatriz, ahí está al fondo escogido, si no me equivoco. Creo que es un gatito, ¿no? Mayra Pavón también está ahí. Ya tenemos a 9 conectados. Entonces, ya tenemos 9 conectados. ¿Cuántos estamos en línea? 31. Muy bien, Jen, apresúrate que ya vamos a darle inicio. Otra vez, a ver, ahí está, otra vez les acabo de compartir. O en todo caso, mientras siguen ingresando y vamos esperando, yo voy a seguir explicando, ¿ya? Para que vayan ustedes ingresando. Ya, yo sigo explicando y ustedes sí, bueno, sigan, vayan ingresando, o bueno, para que ingresen todos, ¿de acuerdo? Entonces, están los sistemas funcionales y administrativos. Estos sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Es decir, la administración pública se organiza en base a dos sistemas, los funcionales y los administrativos. ¿A qué se refieren los funcionales? Nos dice, estos sistemas se crean por leyes específicas a propuesta del Poder Ejecutivo. Tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio. Es decir, que los sistemas funcionales, su finalidad es asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Nada más. Eso es su única finalidad. Por ejemplo, tenemos 33 sistemas funcionales. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que su finalidad, pues, es, ¿no? Alcanzar las políticas públicas de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Tenemos los sistemas administrativos. Nos dice que estos sistemas se encuentran establecidos en el artículo 46 de la ley Lope, en donde se señala que comprende 11 materias, 11 materias y que el Poder Ejecutivo, ¿no? Con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y de operarlos. ¿Por qué no está el sistema de control? Por lo que ya nos dijo una de nuestras compañeras, ¿no? No puede ser juez y parte. ¿Cuál es su finalidad de este sistema? Regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Y aquí es el dato importantísimo para poder entrar a hablar de la parte financiera y o presupuestal. Que los sistemas administrativos buscan regular la utilización de los recursos del Estado, promoviendo su uso eficaz y eficiente a través de reglas similares. ¿Cuáles son esas 11 materias que se refieren los sistemas administrativos? Ahí está. Esas son las 11 materias que
se refiere a los sistemas administrativos. Muy bien, entonces vamos a regresar a la dinámica. Vamos a ver cuántos se han conectado para ya poder iniciar. Yen, a ver, vamos a ver, espero que ya esté Yen. A ver, ahora sí. A ver, vamos a buscar. Ajá, ya tenemos 16 conectados. A ver, ¿dónde está Yen? Ángel, Jessy, María, Eduardo Urquiza, María Vázquez, Daniel, Jennifer, Guillermo, Yanisa, Ángela, Iris. Bueno, supongo que por ahí debe estar Yen, María, Ángel, Jessy. Ya, entonces, ya muy bien, Yen. Yen debe ser Jessy, me imagino, ¿no? Ya muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Yo le voy a dar Start Game. Va a pasar 5 preguntas y ustedes tienen que responder de la forma correcta y lo más rápido posible, por si de los demás compañeros responden también de forma correcta. Muy bien, entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1. Atentos, por favor. Primera pregunta. Organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado con el fin de promover el bienestar de sus ciudadanos. Este concepto corresponde a gobierno, estado, política o dinastía. ¿A quién le corresponde? Y la respuesta es el Estado. Es un concepto que le corresponde al Estado. Segunda pregunta. Poder del Estado que se encarga de legislar. Legislar. Uy, creo que ha estado muy fácil esa pregunta. ¿Será el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo o el poder electoral? Veo que la mayoría ha respondido bien esta pregunta. Creo que ha estado muy fácil. Creo que lo vamos a hacer más difícil. El poder legislativo. Muy bien. Tercera pregunta. Su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. ¿Qué nivel de gobierno le corresponde? ¿Será el nivel nacional? ¿Será el nivel regional? ¿Será el nivel local o el nivel central? Y veo que varios se han equivocado. La respuesta correcta es la alternativa de nivel local. Acuérdense, provincias y distritos es el nivel local, las municipalidades. Cuarta pregunta. Está conformada por ministros nombrados por el presidente de la República. Conformado por ministros nombrados por el presidente de la República. ¿Será el despacho presidencial, la presidencia del Consejo de Ministros, Consejo de Ministros o el Ministerio Público? Y la respuesta correcta es el Consejo de Ministros, ¿no? Conformado por ministros, el Consejo de Ministros, ¿no? Última pregunta. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? Eso también lo hemos dicho hace poco, ¿no? Hablamos de la Contraloría, del BCR, del Ministerio Público, y decíamos por qué eran autónomos, ¿no? ¿Cuántos son? La respuesta es la alternativa 10. Son 10 organismos constitucionalmente autónomos.
A ver, vamos a ver cómo está el podio. Felicitaciones para Eduardo Urquiza, que ocupó el primer lugar con 2.432 puntos. Segundo está, bueno, RRP es lo que puso como nombre, ¿no? No vamos a saber y poder darles las felicitaciones que corresponden. En tercer lugar está Clara Beatriz, quien ha participado también bastante el día de hoy con 2.300 puntos. En cuarto lugar está Iris, quinto lugar Mayra y en sexto lugar Jennifer, que entró pero corriendo. Muy bien, vamos a ver, ¿no? Si nuestra coordinadora, me imagino que ya tomó su captura de pantalla de este podio para que les pueda dar. Ok, en segundo lugar está Roger Oswaldo Ramírez Panti. Felicitaciones a Roger, no acabo de leer el chat. Y bueno, ya sabemos que nuestro amigo Roger ha quedado en segundo lugar. Yo creo que el primer lugar va a tener 5 puntos y el segundo 4 y así sucesivamente. Bueno, si es que nuestra coordinadora está con un muy buen humor, puede ser que sea así. Pero muy bien, espero que les haya gustado la dinámica. Vamos a continuar para terminar nuestra sesión. Muy bien, yo les estaba diciendo que esos son las 11 materias que los sistemas administrativos lo precisan, ¿no? Y quiero que vean, por ejemplo, el número 2, que nos habla de un presupuesto, nos habla de abastecimiento el 3, el 6 nos habla de tesorería. Entonces ya nos están indicando que hay 11 materias que van a buscar el uso eficiente de los recursos públicos. Por ejemplo, presupuesto, en abastecimiento y en tesorería. Entonces, estas dos materias o sistemas, para cumplir y buscar el uso óptimo de los recursos del Estado en materia de presupuesto, tesorería y abastecimiento, etcétera, es que existe o aparece una herramienta que ya ustedes se deben de imaginar. En resumen, vamos a ver qué es la gestión pública. Vamos a ver un video, a ver, que va a explicarnos prácticamente el resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Atentos, por favor.
podemos denominarlas como actividades. ¿Y cómo se organizan estas actividades? Se organizan en sistemas. En el caso peruano tenemos dos sistemas: el sistema funcional y el sistema administrativo. Comencemos hablando del sistema funcional. El sistema funcional está relacionado con las funciones sustantivas de cada entidad pública y de esa manera se busca cumplir con las políticas públicas. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el sistema electoral, el sistema nacional de salud, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entre otros sistemas funcionales. Pero para poder cumplir con estas funciones sustantivas, se requiere hacer uso de recursos como infraestructura, el personal, medicamentos, organización, equipos de cómputo, control, entre muchos otros. Es ahí donde entra a tallar el otro sistema, el sistema administrativo, que regula la utilización de los recursos que las entidades públicas hacen uso, buscando promover la eficacia y la eficiencia en su uso. Por ejemplo, tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Contabilidad, entre otros sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos y los sistemas funcionales tienen un ente rector. Entonces, todo esto que hemos hablado se denomina como gestión pública. Resumiendo entonces la presentación, podemos decir que la gestión pública es el conjunto de procesos y actividades que llevan a cabo los servidores y funcionarios del Estado para poder administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la cual labora y de ese modo poder cumplir con la provisión de bienes y servicios a favor de la población. Entonces, bueno, en resumen, lo que es gestión pública, y como ya les decía, los sistemas administrativos son 11 materias, y uno de ellos, por ejemplo, es el de presupuesto público. Y ese es el que establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. Y eso es la puerta de entrada para el día de mañana hablar nosotros del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el marco legal de la administración financiera en el sector público. El decreto legislativo 1440, el 1436 y las directivas que corresponden para hablar de presupuesto público, que es el inicio del Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, con eso estoy terminando nuestra sesión el día de hoy, para también no quitar más tiempo a las sorpresas que tiene nuestra coordinadora. Espero que les haya gustado la clase, y el día de mañana el día jueves, ¿no? Nos estamos viendo para nuestra segunda sesión del curso del Sistema Integrado de Administración Financiera. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima clase.